Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hay momentos en la vida que no salen en ningún plan financiero, momentos en que no se calculan, que no se prevén, pero que lo cambian todo. Una ruptura no solo parte una historia en dos, también sacude cuentas, decisiones, prioridades y muchas veces la estabilidad económica que creíamos tener bajo control. Porque ¿qué pasa cuando de un día para otro hay que rehacer números, reorganizar gastos y volver a construir desde cero? ¿Cómo se vuelve a tomar el control financiero cuando lo emocional todavía está en proceso? Hoy en nuestro espacio Visión Financiera vamos a hablar de algo tan real como poco contado, cómo rehacer tu economía después de una ruptura. Sin fórmulas mágicas, pero con claves claras para recuperar el equilibrio y sobre todo la tranquilidad. Así que arrancamos Capital Empresa. Y precisamente para hablarnos de eso, de cómo rehacer nuestra economía después de una ruptura, nos acompaña en el estudio, como cada semana, nuestro colaborador Iván Méndez, asesor financiero, en su espacio Visión Financiera. Iván, buenos días. Buenos días, Montse, ¿qué tal? Muy bien. Y hoy también me has acompañado ya de una habitual del programa. Clara, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Clara Vilaseca, ella es coach y consultora financiera. Hoy venimos a hablar de algo que no se suele hablar cuando se habla de finanzas. Correcto, venimos a hablar de algo que dejamos ahí como de tapadillo y que nadie... Como que si no tuviera que ver, ¿no?, con las finanzas. Que nadie tiene en cuenta. Y venimos a hablar de cómo rehacer tu economía después de una ruptura. Uh-huh. Porque esto pasa. La gente se divorcia o se separa. Uh-huh. Y cuando hay una ruptura no solo cambia tu situación emocional, cambia dónde vives, cambia cómo gastas, cambia cómo planificas y cambia cómo tomas las decisiones. Bueno, cambia todo. Cambia todo. Y muchas personas sienten que pierden la estabilidad en muy poco tiempo porque pasan de tener una economía compartida a una economía individual y sin una preparación previa. Y esto, pues al final, una ruptura no es solo un cambio personal, sino es un cambio estructural, ¿vale? Entonces, vamos a hablar precisamente de esto, de cosas que deberíamos hacer para cuidarnos una vez que nos acabamos separando. Porque pasas de una economía repartida en dos a una economía, digamos, única, y parece que no, pero yo creo que vivir como único sale más caro. Pues entre un 20 y un 40% más caro. Sí, es que solo pensando un poquito. Claro, entonces, todo esto... La gente, lógicamente, no prevé una ruptura, sí, claro. Aunque hay algunas que se podían prever de que no vais a llegar a buen puerto porque se nota, pero la gente por norma general no prevé una ruptura. Claro, no haces una planificación financiera preveyendo que me voy a separar de esa persona. Pero claro, ¿qué hago cuando llega ese momento? ¿Qué decisiones tengo que tomar cuando llega ese momento? Entonces, esa parte que a priori te va a dar inestabilidad, pues necesitamos reconducirla para que esa inestabilidad pase a ser otra vez estable. Uh-huh. Claro, y en esto, sobre todo también que en esa dinámica de pareja, lo que es muy probable es que se hayan delegado tareas. Entonces, claro, ¿no? Normalmente es el que cocina y el que lava los platos, el que pone en la lavadora y el que plancha, ¿vale? Pues dentro muchas veces de lo que es la gestión de la economía doméstica también tiende a delegarse o puede delegarse a uno de los miembros, con lo cual eso también implica que el que no se ha hecho responsable o el que ha delegado en el otro esa función de gestión, de control de la economía familiar, quizás tiene que ponerse las pilas, claro, no solamente con dónde vivo, cómo organizo y ese día a día, sino también en cómo aprendo y entiendo cómo estructurar de nuevo esa organización financiera, ¿no? Uh-huh. Sí, en realidad cambia todo. Cambia absolutamente todo. Sí, porque hay mucha gente que pasa pues de eso, de tener una vivienda compartida y de estar pagando un alquiler compartido. Ahora tengo que
tener un alquiler para mí solo o para mí sola, y a partir de allí, de pagar 900 euros en conjunto a pagar 750 de manera individual. Claro. Y quien más o menos ha estado gestionando la parte financiera, pues a lo mejor se recoloca más rápido, independientemente de que sus decisiones tienen que ser de recortes. Pero la persona que no ha estado tomando decisiones financieras en esa pareja probablemente se vea con otro mundo totalmente diferente, y es: yo no he hecho caso a todo esto y ahora tengo que empezar a asumir cómo organizarme gastos. Y además, que ahora tú decías, no paso de un alquiler, por ejemplo, de 900 compartido a 700, pero además es que el resto de gastos no te cambian para nada. No, claro. Porque de 2 a 1 no te cambia ni la luz, ni te cambia los suministros, nada. Es decir, los gastos casi podríamos decir que son prácticamente los mismos. Es decir, que aumentas el gasto importante. Quitando la comida. Exacto. Que ahí sí que puedes notar variación. La luz de tu casa la vas a encender más o menos igual, estéis 1 o 2. Exactamente. El agua para ducharte no va a variar tampoco tanto. La telefonía no va a variar absolutamente nada. No, claro. 10 euros arriba, 10 euros abajo, no va a variar absolutamente nada. Es más, se va a encarecer, porque donde había una fibra y 2 teléfonos móviles, ahora hay 2 fibras y un teléfono móvil. Sí. Y seguros, todo eso tampoco cambia. Entonces, todo eso, habrá algunas personas que se le harán menos bola, porque ya vienen tomando decisiones financieras, ya vienen teniendo cierta estructura de gastos y demás, y habrá gente que se le hará muchísima bola porque no he tomado en mi vida una decisión financiera en pareja, y ahora me encuentro que no solo no las he tomado en pareja, sino que las tengo que tomar de manera individual, y ahora pues... Y además, junto con todo esto, tenemos cañalito a la parte emocional que has de gestionar durante la ruptura o durante la toma de decisiones, que eso también... Totalmente. Y en esto normalmente no, siempre las cosas sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo van a terminar, ¿no? Entonces, muchas veces a personas que se acercan a nosotros es para organizar las finanzas cuando están y mientras están en pareja, sobre todo también, ¿no?, a la que empieza a ser una relación más formal de alguna manera, es decir, ok, ya tengo claro que quiero un futuro con esa persona, entonces es cuando normalmente se acercan a nosotros para cómo organizar de una mayor manera. Pero, o más bien, estas unidades familiares, cuando llega una ruptura, si es que llega, les es mucho más fácil también a la hora de gestionar, porque ya está habiendo una revisión, oye, ¿cuáles son los márgenes? ¿Qué beneficios tienen? Teniendo en cuenta los ingresos de uno o del otro, y puede ser más facilitador, aunque a lo mejor las decisiones se acaben delegando a uno de la pareja, pero las responsabilidades de los dos, y por eso también en toda esa mentorización o ese acompañamiento que vienen a solicitarnos, pues también hacemos que ambos sean partícipes de todas las decisiones en las que ellos van tomando. Pero también llegan personas en las que quizás ya es el final de esa relación, y vienen y vienen simplemente para decir, oye, ha sido una relación muy bonita, nos hemos querido mucho, hemos estado muy cómodos, pero ha llegado a su fin, y dado que queremos, seguimos queriendo hacer las cosas bien, queremos hacer un buen cierre financiero, y por lo tanto acuden a nosotros para ayudar a cómo estructurar esa parte de, oye, vamos a tener que buscar otra, o sea, si hay una vivienda familiar y uno tiene que salir, pues oye, ¿qué tipo de alquileres está buscando? ¿En qué momento va a poder ir? ¿Qué gastos van a suponer? Y sobre todo, si hay hijos por el medio, wow, eso pasa a ser un elemento de alta responsabilidad financiera, que realmente no solamente favorece a los dos adultos que están tomando la decisión de finalizar esta relación, sino también acomodar para que pues eso no afecte a los proyectos que tenían en común en este caso de sus hijos. Uh-huh. Bueno, lo que nos estás comentando está muy bien para aquellas personas que están asesoradas, que sería lo ideal, pero también las hay que no lo están, y aquí creo yo que es donde empiezan los problemas, porque supongo que quieres irte rápido de la vivienda, quieres mantener tu mismo nivel de vida. Y supongo que aquí se deben ir estampando contra paredes constantemente, no sé por qué me da la impresión. Claro, porque aquí una vez que existe una ruptura, lo primero que pasa es la urgencia. Claro.
O sea, porque la gente que, como bien dice Clara, que hace las cosas con cierto sentido y cierto control, esa urgencia no les apremia, pero la gente que se separa a las bravas, la urgencia les apremia. Con lo cual, miedo, incertidumbre. Además, cuando te apremia la separación, seguramente no será una separación muy amistosa. Claro. Claro. Porque si no te das márgenes para hacer las cosas, ¿no? Pero si Sí. no te los das, es que no acaba muy bien la Claro. cosa, lo que quieres es ir rapidito a... Y a partir de aquí, si empieza el miedo, la urgencia y la incertidumbre, empiezan las malas decisiones. Claro. Y es lo que bien dices. O sea, yo quiero seguir manteniendo mi nivel de vida. Ya, amigo, pero tu nivel de vida no puede ser el mismo, básicamente porque ya no tienes gastos compartidos. Y además puede ser que haya diferencia de sueldos entre uno y otro, y mientras compartes muy bien el nivel que llevas, pero cuando separas, tú te quedas con tu sueldo y la otra persona con el suyo. Por lo tanto, si el nivel es diferente... Y de hecho, y esto me está pasando últimamente con algunos de las parejas que estamos teniendo, que ella está cobrando bastante más que él. Y es cierto que a nivel de gestión y demás, los hombres somos un poco más gastones. O sea, siempre cargamos como un poco más a la mujer por el tema de la ropa, los zapatos, no sé qué, pero la realidad es que los hombres somos más de gastar. O sea, esto es la realidad. Entonces, yo me planteo muchas veces cuando veo salarios tan dispares, dices, hostia, es que, amigo, si te separas tienes un problema, ¿eh? Porque me estoy encontrando varios con mucha diferencia salarial, ¿eh? Y dices, wow. O sea, ¿cómo lo haces a partir de ahora? Porque el nivel de vida, que Claro. muy No, bien es lo que que dices, o sea, el nivel te de vida que baja. mantienen, claro, tienen un nivel de vida muy alto gracias a que él tiene un buen salario, pero es que ella tiene un salario mucho mejor. Entonces, claro, me puedo permitir un cierto nivel de vida. Claro, si esto nos separamos, ella se va a poder permitir un nivel de vida que tú no te vas a poder permitir. Claro, que ambos van a tener que corregir, sí, pero evidentemente no es lo mismo corregir sobre 10.000 que corregir sobre 1.000. Entonces, evidentemente ahí sí que para el que tiene esos 10.000 acomodar sí tendrá que recortar, pero le va a ser mucho más fácil llegar a esos gastos fijos vitales que no se pueden bajar más que el que parte de 1.000, ¿no? Entonces ahí sí que es. Y creo que esto también pues pone en valor, ¿no? Siempre ha sido fundamental, o sea, en la elección de pareja. En función de qué elección de pareja haces, tu vida financiera puede tener un resultado u otro, ¿no? Por eso también años atrás, ¿no? Esos matrimonios pactados. ¿Por qué? Porque realmente tiene un impacto luego en el día a día, ¿no? de esa pareja, con lo cual absolutamente por eso, que dependiendo de la situación de ingresos de cada uno de los miembros, puede facilitar más o menos, y a la hora de disolver también. Esto que cuenta ahora Clara, lo voy a remontar hace 2 semanas cuando estuvo aquí Carmen de Entre Espacios, que cuenta en el tour del Raval que el liceo era un sitio de casamientos, o sea, de matrimonios pactados. O sea, Sí. porque Sí, claro. Sí. O sea, hay ciertos niveles donde a ver con quién me junto. Sí, claro. Totalmente. Eso antes era... Sí. Tenías que cumplir el... Sí, había que, el había que hacer cuestionario. Claro. Sí, validado. Venga, pasa el siguiente. Entonces, eso es la verdad que es importante. Hay Sí. que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que aparte se pone en valor con el qué importante es cuando empezamos una relación de pareja, de poder tener esa conversación, oye, vamos a sentarnos, vamos a conversar, vamos a simplemente ir hablando, construyendo qué es aquello que queremos, aquella vida que queremos vivir juntos, ¿no? Y ahí está, pues, por ejemplo, cómo van a ser estas vacaciones. No es lo mismo que pasemos las vacaciones en el lugar vacacional familiar, vamos a decir, que si no lo tenemos. Entonces, oye, es que a lo mejor nos tenemos que si nos gusta salir fuera a comer, hacer esa parte pues más de día a día, y eso es algo que ya debe ser muy consciente la pareja, que es aquello que vamos a separar, y eso que vamos a separar para vivir eso, ¿de dónde sale?
si ese trabajo ya se ha hecho previamente, luego uno es mucho más consciente. Oye, es que me he pasado, me invento, los 15 años de mi vida pasando las vacaciones porque mi expareja tenía un apartamento familiar en no sé dónde y no teníamos que gastar en pero para a lo mejor la persona era muy importante esos momentos de descanso. Y hoy eso le genera un coste extra para poderlo satisfacer, ¿no? Cuando pasan estas rupturas que no hay nadie que te asesore, que de golpe y porrazo te encuentras que tu economía va a cambiar, ¿por dónde empezamos para hacerlo bien? Por ser realistas. Bueno, eso es lo más difícil. Claro. Lo primero que tienes que ser realista y es coger tu salario y hasta dónde llego con mi salario. Y no hacernos trampas al solitario. Que esto es muy habitual en finanzas, hacernos trampas al solitario. Y sobre todo cuando la gente se plantea ahorrar, yo puedo ahorrar 400 euros al mes, pero si estás cobrando 1.400. Sí, claro. ¿Con qué vives? Entonces, claro, ahorro 400 que cuando vaya a acabar el mes ya los he sacado. Entonces, ¿qué es importante? Tener clara la situación. O sea, esto es súper importante, mantener clara tu situación y ser súper realista, ¿vale? Entonces, con mi salario, ¿qué me puedo permitir? A partir de qué me puedo permitir empezar a tomar decisiones. O sea, necesito un habitáculo, necesito dormir en algún sitio, me puedo ir temporalmente a casa de algún familiar y demás, o compartir algún tipo de piso, pero entiendo que querrás evolucionar y querrás salir hacia adelante. Entonces, vamos a ser realistas y sobre todo que la gente tenga en cuenta que una ruptura no es el fin de mis días, es un nuevo inicio de un punto de partida. Sí, claro. O sea, que hoy tenga que recalibrar mi situación no quiere decir que toda mi vida voy a tener que mantener esta situación. Ahora va a depender muy mucho de cuánto tardes tú en adaptarte financieramente. Si yo voy a seguir intentando mantener el ritmo de vida que tenía previo a la ruptura, es bastante probable que tu situación financiera se alargue en el tiempo siendo un desmadre. Ahora, si, como bien dice Clara, si ya no me puedo permitir el irme a la casa familiar del pueblo, me quiero ir a Bali todos los años, pues a lo mejor tu situación económica no va a variar mucho. Ahora, si empiezo a recalcular, empiezo a intentar reducir al máximo todos mis posibles gastos, empiezo a tener una vida un poco más austera, a partir de aquí empiezo a construir mi nuevo futuro. Y a partir de construir mi nuevo futuro, vuelvo otra vez a tener una situación económica normal. Pero todo esto va a depender muy mucho de lo realista y sincero que seas tú contigo mismo. Claro. Aquello diría, ¿no? Eso es como lo mismo como si tú quieres renovar tu casa, ¿no? Y te vas a pedir un presupuesto. Y tú en tu casa quieres ponerte la cocina así, el comedor así, el mueble de tal, la mesa de tal, y tú vas suma y sigue, de alguna manera. Y luego tienes ese presupuesto final. Y ahí es donde dices, ok, vale, a lo mejor tenemos que empezar a reevaluar. Bofetada, ¿no? Y dices, exacto, ¿no? Y en ese proceso de reevaluar es donde se dan las prioridades. Porque entonces dices, vale, ok, sí, esto estaría bien, pero realmente, entre esto y esto, ¿qué es más importante? Entonces se hace realmente que aquello que realmente estructures pues tu día a día, pues sea lo más primordial. Entonces, luego aquí ya veremos que a lo mejor el estilo de vida que quieras, pues sí o sí, toca una etapa de contención, porque a lo mejor no es que nos tengamos que enfocar en quitar gastos. Es que a lo mejor nos tenemos que enfocar en un cambio profesional, porque tenemos que aumentar ingresos. Y eso ya es otro. Porque los gastos estarán topados. Llegará un momento en que ya está. Hemos revisado los seguros, tenemos los gastos, ya está, no se puede bajar más. Pero en los ingresos, ahí al tope, el techo, ya depende. Entonces ahí ya podemos, no hay tope, no tendríamos crecimiento, ¿no? Da igual, puedo ser funcionario, pero puedo emprender también un negocio. Entonces eso irá muy también de la mano con, oye, ¿cómo me proyecto profesionalmente o en qué debo enfocarme para que si eso es lo que quiero, si yo cada año me quiero ir de vacaciones a Bali, pues está muy bien, está perfecto, se puede hacer, pero a lo mejor lo que tenemos que enfocarnos es
cómo incremento mis ingresos. Ujú. Y más Sí. ahora en esa separación. Estoy segura que eso nadie se lo plantea de Nadie. inicio. Nadie. Bueno, claro, no sé si os lo encontráis o no, pero seguro, es que estoy De segura hecho- que de inicio nadie se plantea, voy a aumentar ingresos. De hecho, con el famoso vídeo polémico que he tenido con el tema del subsidio, lo que me encuentro muy mucho y en comentarios en ese vídeo, que la gente, o sea, no quiere trabajar, quiere un sueldo. Sí, es una diferencia importante. Es una diferencia muy importante, ¿eh? Entonces, la gente cuando está trabajando no se plantea, o sea, yo cobro 1.800, perfecto, 1.800, y no me planteo el incrementar mi salario. Porque maneras de incrementar el salario hay un montón. Parte por emprender. Entonces, a partir de emprender, pues gestionar más salario. Pero no, yo quiero trabajar mis 8 horas, irme a mi casa y olvidarme del mundo. Bueno, pues hay momentos que te lo podrás permitir, pero hay momentos que no te lo podrás permitir, que necesitas, como bien dice Clara, un salario adicional o un aumento de ingresos. Entonces, si sé hacer algo, que puede ser que sepas hacer algo, no solo la parte laboral y la parte de trabajo, sino que tienes algún, no lo llamaré talento, pero lo llamaré habilidad o así, que puedes Incluso hacer algún algo más, hobby que o puedes algún hobby transformar. que puedes monetizar, pues a partir de allí intenta monetizar, intenta ganar más dinero porque te va a hacer falta. Bueno, aquí tenemos poca mente. Cero mente emprendedora, esto ya lo he dicho aquí un millón de Sí. veces, o sea, tenemos cero mentalidad emprendedora. Sí. O sea, sí que es verdad que no es fácil emprender. Sí, las que, o sea, trabas. Sí. o sea, Sí, bueno, claro. Todo Pues- una concatenación de ellos. claro, Ah, os podríamos contar la situación que estamos viviendo a día de hoy, que llevamos 2 meses para que nos den las escrituras de la sociedad, ¿sabes? Pero bueno, 2 meses. Es que la burocracia es terrible, pero esto ya es Sí, otro tema. es horrible. Habría para 7 programas más Claro. para hablar de burocracia. Pero intenta hacer algo más. Sí. O sea, intenta hacer algo más. Y no plantees que este es el hecho, no plantees el salario, plantea el trabajo. O sea, no te fijes en no, yo solo voy a trabajar si cobro X dinero. No, o sea, plantea el trabajo. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sé hacer? Entonces, a partir de aquí, desarrollo un plan para trabajar. Y el salario vendrá con el trabajo. Sí. Ahora se me ocurrió una pregunta que no sé si tiene mucho sentido o no, pero cuando hablabais de hay que ser consciente que hay que empezar a separar cosas, que nadie cuando empieza una vida en común piensa esto para cuando me separe. Hemos hablado muchas veces aquí de cuentas separadas, todas estas cosas, pero esta situación cambia según donde te hayas casado. Porque, por ejemplo, aquí tenemos separación de bienes, en el resto de España no. Entonces, en el resto de España, si no lo dejas muy claro, también puedes encontrarte más de un problema a la hora de una separación. ¿Esto es así o no? ¿O me lo estoy imaginando? Claro, y eso es una cuestión que hay que plantearse, porque muchas eso lo veces es como digo. aquí se da por hecho, pero porque se dé por hecho, quieres que, o sea, la pareja tiene que preguntarse, ¿queremos casarnos en separación de bienes o en gananciales? ¿Y qué implicaciones tienes? Porque allí también es cómo vemos la pareja. Y cómo lo queremos enfocar y sí, hay que tomar decisiones, que también es cierto que muchas veces se desconoce que tú te puedes casar en separación de bienes y cambiarlo, ¿vale? Que eso también es factible, pero sí, es muy importante y muchas veces se desconoce. Simplemente, oye, mira, porque estoy en Cataluña, pues ya está, me quiero casar, pero no entiendo o no sé, tengo toda como los detalles o la información para realmente poder tener esa conversación en pareja y decir qué queremos hacer. Hombre, de hecho, cuando lees en prensa que se casan dos fortunas importantes, siempre hay un documento por en medio. Sí, sí. Claro. Que se decide dónde va a ir cada cosa Claro. si pasa algo. Totalmente. La gente dice, vaya, qué Sí. materialistas, pero es que yo creo que lo veo bastante normal. Totalmente. De hecho, eso en las empresas se llaman pactos de socios Sí, y sí, es sí. qué tan importante es cuando las cosas inician, que siempre son como, o sea, todo inicia con ilusión, pero entonces es, oye, precisamente porque estamos ilusionados, porque hoy por hoy nos queremos, nos respetamos y tal, si esta situación cambia, ¿cómo vamos a honrar esto que hoy nos está uniendo?
Y eso, oye, pues al final también pues es importante definirlo y estructurarlo y soluciona luego muchos dolores de cabeza. Sí, claro, me imagino. Cuando ya está escrito desde el inicio y firmado, no hay discusión ninguna. ¿Cómo vamos a organizarnos con los hijos? Aquello que construyamos juntos, porque claro, muchas veces pensamos construir juntos es comprar una casa, pero oye, a lo mejor uno ha podido destinar, me invento, una etapa en su carrera profesional gracias a que el otro ha podido también dar sustento o apoyar a que eso pasara. Y al final... Eso pasa muchas veces. Esto es la pareja. Al final con eso construimos y no muchas veces está en algo económico, que ahí ya estaríamos también, que si la maternidad, el reconocimiento y estas cosas, ¿vale? Pero hay muchas tareas o mucha cosa que es dentro de esa unión de la pareja que muchas veces no tiene un retorno económico para el que de alguna manera lo hace, pero sí que tiene un impacto en la economía familiar al final, a medio y largo plazo, ¿no? Y eso es separación de bienes o gananciales, ¿vale? Que lo parte sobre todo, porque es mientras nos vamos a unir en que cómo queremos estructurar lo que vayamos generando en conjunto. Está bien que tengamos la idea de cuando hay esta ruptura, pues de que tengamos claro y seamos realistas, porque entiendo que siendo realistas te evitas muchas frustraciones. Te separes o no, hay que ser lista siempre para evitarlas. Esa parte, sí. Pero, sí. Pero una vez llegas aquí, ¿desde dónde partimos ahora? Porque puede ser que nuestra economía pegue un bajón para abajo importante. ¿A partir de aquí qué? Porque a lo mejor estoy acostumbrado, lo que decías tú, a que cada mes ahorrábamos, aunque sea poco, 400, que ya ahora no voy... o creo que no voy a poder ahorrar nada. Me veo en una situación que mi salario es bajo, que me tengo que buscar un alquiler y no sé ni por dónde empezar. ¿Cómo empezamos? Hemos visto qué tenemos que hacer, ser realistas, pero ¿cómo empezamos otra vez a construir? Desde el colchón de seguridad. Colchón, absolutamente. O sea, lo primero que vas a destruir después del matrimonio son tus finanzas. Entonces, para volver a reconstruir tus finanzas, tenemos que empezar otra vez por la base. Y es crear el colchón de seguridad. Porque eso, aunque no te permita ni ahorrar, ni invertir a futuro, y etc., te va a dar la tranquilidad y la estabilidad que necesitas en todo este proceso. Porque lo primero que te va a venir a la mente es, se me ha roto el matrimonio y lo siguiente es el trabajo. Porque ya lo primero que piensas cuando te viene una mala situación es que van a venir todas seguidas, todas encadenadas. Entonces... vale, pues vamos a intentar dar estabilidad. ¿Cómo damos estabilidad? Creando este colchón financiero. Con este colchón financiero voy a poder dormir tranquilo en caso de que mi trabajo se desestabilice, voy a poder dormir tranquilo cierta temporada. Entonces, volvamos otra vez al inicio, empecemos otra vez por la base. Y la base es 100% crear el colchón. Claro, con esto incluso, ¿no? Es decir, a no ser que hayas empezado esa relación cuando tenías 18 años y empezando tus primeras experiencias laborales, ¿vale? Pero si no, ya tienes un histórico de alguna manera profesional y has generado dinero, ¿no? O tenido una vida independiente. Con lo cual ya hemos a partir de la base que ya una unión vamos a fusionar dos economías, dos patrimonios. Por lo tanto, dos colchones financieros que en ese momento, pues perfecto, se nos hace como un saquito mayor, ¿vale? Si nos separamos pasa absolutamente igual. Por eso es muy, 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 muy importante que da igual en qué etapa estés, pero haya un colchón. El colchón lo único que va a hacer y vamos a tener que revisar es actualizarlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tienes 20 años y no tiene nadie a cargo, cuando ya empiezas a tener personas a cargo, y aquí pueden entrar no solamente niños, sino también personas mayores, ¿vale? Y si nos separamos también, ¿no? Con lo cual, recalcular el colchón financiero, si se ha mantenido y se ha protegido mientras ha estado en pareja, pues oye, qué bien, porque eso va a permitir que no haya esa parte de desgaste, urgencia, que es como, ok, tenemos claro que nos separamos, tenemos que vivir en sitios distintos, pero no puedo hacerlo porque no hay ahorro construido. Eso es lo peor, porque eso es lo que sostiene relaciones tóxicas y que no permiten realmente una nueva emancipación. ¿Cuántas parejas hay hoy que no están pudiendo alzar el vuelo para una nueva etapa personal y afectiva
porque al no haber construido ese colchón, hoy ni tan siquiera pueden abandonar ese lugar de esa vivienda. Sí, lo comentábamos fuera de micro, que cuántas parejas no se separan porque económicamente no se lo pueden permitir. Absolutamente. ¿Vale? Con lo cual eso implica, porque retrasa, o sea, al final es sí o sí es una tarea que tienes que hacer. Eso es como... ¿no? Aquí a lo mejor sería como Matilde, ¿no? Pero yo ahora me venía a la mente como el carnet de conducir, ¿no? Oye, te lo puedes quitar como a los 18 y ya como olvidarte, ¿no? O si no, a lo mejor de repente cambias de profesional, te enamoras de alguien, no sé cuánto, viajas fuera de la ciudad y necesitas carnet de conducir, sí o sí lo vas a tener que hacer, nadie te lo va a evitar. Pues lo mismo que pasa con el colchón financiero. Sí o sí hay que construirlo, hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Y a partir de aquí, si no lo haces, llegará un momento en la vida que la vida te va a detener hasta que no soluciones eso. Y en este caso, una ruptura de pareja es que a lo mejor tengo que sostener algo que ya ni quiero, que no me gusta y que genera esa parte de incomodidad porque tu vida no está pudiendo avanzar para esa nueva etapa. Uh-huh. Y estamos hablando de, pues si tenemos hijos o gente mayor y tal, no nos olvidemos de las mascotas. Ah, también, es verdad, correcto. Eso genera muchas discusiones, las mascotas, te lo digo. Entonces, eso es otro motivo de conflicto, pero es un motivo económico. O sea, yo tengo mi perro y esto ya lo he hablado 1.000.000 de veces con mi mujer. Si nos separamos, el perro es mío y no hay custodia compartida. O sea, el perro es mío. No hay custodia compartida, pero se lleva mucho la custodia compartida de los animales, cosa que no acabo de entender muy bien, pero económicamente hay que mantener también Sí, claro. ese animal. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, ¿eh? O sea, hay que tener esa gestión. Entonces, a partir de ahí, y como hablábamos al principio, de cómo me organizo, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tengo que ir haciendo, no? Pues primero hay 3 preguntas muy básicas. ¿Qué es lo importante ahora? Esta es la primera pregunta que deberías hacerte. ¿Qué puede esperar? Uh-huh. Vamos a ver si los viajes a Bali me los puedo seguir permitiendo o van a tener que esperar. ¿Y qué gastos realmente me aportan valor? Sí, es un poco lo que decía Clara, de ir poniendo prioridades. Entonces, a partir de aquí, con estas preguntas y con estas respuestas sinceras, Claro. empezamos a construir de nuevo. Y al final tampoco se trata de fustigarse, ¿no? Oye, mira, el proyecto de pareja con el que había creído y tal no ha funcionado, ostras, y resulta que también en la parte financiera tampoco. Bueno, a ver, más vale tarde que nunca. Sí, claro. ¿Vale? Lo que sí es cierto que evidentemente no va a tener el mismo impacto cuando estás en el momento álgido de tu vida profesional que a cuando a lo mejor estás ya jubilado, porque esto ocurre, ¿no? Uh-huh. Ya ha pasado la vida, ya los hijos están mayores, ya tal, y simplemente es que no queremos estar juntos por el motivo que sea. Ahí ya es más complicado, porque ahí ya no me puedo enfocar en cómo genero a lo mejor más ingresos. Ahí ya sí que está topado, ya tengo una jubilación. Uh-huh. Entonces, ¿cuánta gente mayor hoy conviven juntos, pero tienen vidas completamente separadas y conviven juntos porque no pueden hacer frente a los alquileres que existen en Barcelona, porque compartir piso es como más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Con lo cual el colchón financiero es es el respeto a tu tranquilidad y a tu bienestar. Cuando decimos que yo quiero en la vida, quiero estar tranquilo, pues tú estás diciendo tú en la vida quieres tener un buen colchón financiero. Uh-huh. Y en el caso de las propiedades, cuando tú planteas qué pasará o en el momento, no sé, nadie se plantea lo que decías tú, ¿no? Que si nos separamos, pero cuando hay bienes por en medio, es decir, yo me quedo en casa, pero otro dice, bueno, yo quiero el dinero de la casa, que eso también entiendo que debe pasar muchas veces. Uh-huh. Supongo que el que tiene menos dinero dice, oye, pues lo siento mucho, pero hay que vender las propiedades. Eso también es motivo, supongo que de roce, de conflicto y de fricción. Claro, lo ideal
sería vender las propiedades, repartir al 50% y que cada uno haga su vida. Sí, claro, pero nunca suele pasar lo ideal. Claro, esto sería lo ideal. A partir de aquí, conflictos todos los que quieras. Claro. Porque ahora lo que estaba comentando Clara de la gente mayor que tiene una pensión y demás, hay muchas mujeres que no tienen pensión. Ujú. Muchísimas. Y la que tiene una pensión mínima. Entonces, esto forma un poco parte de la dependencia del Estado. Totalmente. Entonces, no hemos hecho un trabajo previo para ser independientes del Estado. Entonces, llegamos a cierta edad donde dependemos de que nos sostenga la pareja y que nos sostenga el Estado. Entonces, claro, tenemos muy poco margen de decisión. Y con el tema de las propiedades pasa exactamente lo mismo. O sea, claro, lo ideal es que el que menos cobre se quede en la propiedad y el que más cobre se vaya. Pero claro, ¿dónde ponemos el baremo? Porque a lo mejor el que menos cobra no pagando propiedad acaba teniendo más dinero que el que más cobra teniendo que pagar una propiedad. Entonces, claro, ¿dónde está realmente la justicia? La justicia sería vendemos el patrimonio y hasta donde lleguemos cada Y uno. además cuando hay niños esta cosa se complica más. Claro. Porque Se complica generalmente mucho más. no quieren sacar a los niños del ambiente familiar, pero a ver, Claro, y ahí es, ¿no? Ahí el apego emocional que se puede tener a la vivienda, porque a lo mejor en zona hoy por hoy ya ni me puedo plantear el acceder a viviendas por encima de los 500.000 euros. ¿No? Con lo cual también esto influye y ahí hay también pues entorno, región, todo lo que, es decir, los menores no deberían verse afectados porque una decisión de esos adultos, ¿no? Y al final un poco por eso es muy importante que sean acordados para que genere el mínimo estrés, vamos a decir, en el día a día del menor. Pero es una realidad, quiero decir, aunque vendamos la propiedad, quizá nos damos cuenta que es que para comprar de nuevo no podemos, porque no nos llega, porque necesitamos un push, porque a lo mejor nuestra situación de ingresos era inestable y no nos conceden ni tan siquiera un préstamo hipotecario. Son muchos matices, ¿vale? Con lo cual el generar un proceso de acompañamiento o de mentorización en este tipo de decisiones, creo que precisamente ayuda un poco a, oye, ¿cuál es aquella mejor camino o mejor opción? Teniendo en cuenta hacer ese balance de pros y contras, porque matices y situaciones hay muchas, ¿no? No es lo mismo la pareja que vive en la ciudad que la pareja que vive fuera de ella. Es que eso es así, ¿no? Partiendo, comentábamos, ¿no? Antes también, ¿no? Oye, como es un simple desayuno hoy por hoy en Barcelona. O sea, qué escándalo, ¿no? Pues eso pasa a ser un elemento muy importante porque tiene un impacto, ¿no? Quizás de otra pareja que vive en una región más lejana a la ciudad. y quiero atar con una cosa que decía antes Iván, que es las cosas se dan un poco por hechas aquí, es decir, tú te separas y la mujer, en este caso, cobra mucho más que el marido, que el hombre, pero a la hora de separarse, la casa con los niños suele ser para las mujeres, cuando a lo mejor la peor situación económica la tiene el marido. Eso es así. Sí. Yo esto lo he visto, Claro. lo sé de hechos fehacientes que ha sido así. Y dices, bueno, pues igual no es lo más justo. Claro. Sí. Aquí ya sé que me meto en un jardín, pero es que es así. pero es la realidad porque además... o sea, Es la pura realidad. o sea, Los yo- niños yo- no se tienen que mover de la casa porque para ellos psicológica ya, pero Yo se podía te quedar puedo con la- contar un caso que me toca de lleno. Y se separan dos niñas, custodia compartida. Sí, Él firma un acuerdo de separación ruinoso para él. Durante mucho tiempo empieza a endeudarse, intenta reconducir esa situación, no de manera amistosa, y no se acaba reconduciendo la situación y ha tenido que acabar yendo a la justicia.
Entonces, custodia compartida, pagándole manutención por las niñas, la hipoteca de la casa, su alquiler, etc, 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 etc. En este caso, él sí que es verdad que cobraba más dinero que ella. Pero estas situaciones se dan. Sí. Entonces, es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Es tan importante cuidar la relación cuando empieza, durante y cuando se acaba. Intentemos mantener la emocionabilidad del momento o las emociones del momento, intentemos mantenerlas frías y separadas para que podamos tomar decisiones con cabeza y no con las vísceras. Sí. Esto es lo peor. Esto es lo peor, Sí. creo yo. Gestionar las emociones en esos momentos. Creo Claro. que ahí te lleva a muchos errores o a muchos aciertos si lo haces bien. Sí. Claro. Sí, sobre todo es en pareja generemos acuerdos y generemos acuerdos desde el inicio. Y sí, es importante tener como ese momento, ¿no? De la misma manera que vamos a celebrar nuestro aniversario y que lo vamos a tener en el calendario, pues oye, que también esté esto puesto, porque es un aspecto importante, porque es precisamente donde estaremos haciendo esa confirmación de te quiero y te respeto. Ujú. Y nos cuidamos mutuamente, y dado que nos cuidamos mutuamente, cuando hoy que nos elegimos, o sea, que tenemos un sí a esa elección, pues el día de mañana cambia, que eso también honremos eso que sí construimos, ¿no? Con lo cual, mi recomendación siempre sería todo cuando tú estés con alguien, que realmente tengas una confirmación con esa persona, con esa pareja, y sea algo con el que proyectes a largo plazo. Oye, ¿por qué no regalaros una parte de un proceso de mentorización en la toma de decisiones en torno a la gestión del dinero? ¿Por qué no? ¿No? Y básicamente porque hay un error que se repite muchas veces, y es el de que, como he estado planificando durante mucho tiempo, que he estado llevando las finanzas de casa y esto no ha salido adelante, ahora me pongo el mundo por montera y dejo de planificar y dejo de tener estabilidad en el ahorro. O sea, ya me da todo igual. Ahora empiezo a quemar dinero. Vas totalmente abocado al fracaso. Tardarás un poquito más, tardarás un poquito menos, pero vas abocado al fracaso. Entonces, que no haya salido bien la primera vez, o la segunda, o la tercera, las veces que te hayas tenido rupturas, eso no quiere decir que tu estabilidad económica dependa de lo que ha pasado con esa persona. Tu estabilidad económica depende de ti, de tus decisiones. Entonces, no tires por la borda todo el trabajo que vienes haciendo. Bueno, aquí eso nos pasa mucho, que somos Sí. muy alarmistas con todo. Invierto algo, me sale mal, ya no invierto nunca más. Compro esto, me sale mal, ya no lo compro nunca más. Somos tenemos una mentalidad un poco extremista en Sí, esto, sí. Me da a Claro, mí. pero eso sería, ¿no? Porque has empezado a salir con una persona y te ha salido rana y ya dejas de creer en el amor, ¿no? Entonces, al final también esas creencias irracionales como que está Y bien, somos pero un poco drama, porque Sí. soy Pero montones que- de veces eso. que de, exigentes "Buah, que somos, no ¿no? nunca También, más". exacto, correcto, ¿no? Es decir, oye, permitámonos ese proceso de aprendizaje y precisamente porque han habido esos errores, podemos hoy ser mucho más conscientes de lo que sí y lo que no funciona. Sí, sí, claramente. Pues nada, vamos a ir poniéndole fin ya a la ruptura, ¿no? O sea, que al final... nada, las rupturas son momentos de cambio, no los tenemos que tomar de otra manera, y los cambios a veces sí es cierto que generan incertidumbre, pero también generan decisiones nuevas. O sea, es un buen momento para empezar a tomar decisiones nuevas. Rehacer tu economía no significa volver atrás, significa construir con más criterio, porque la estabilidad financiera no depende de una etapa en concreto, sino que depende de las decisiones que tomas en cada una de las etapas. Y muchas veces una situación difícil termina siendo el punto de partida de algo mucho mejor. Pues nos quedamos con esa frase, porque las rupturas siempre nos tienen que servir para empezar de nuevo y que sea mejor Mejor. de lo que hemos vivido. Pues acabamos aquí el programa de hoy. Clara, como siempre, muchas gracias por venir, por vosotros. acompañarnos. Y Iván, tú y yo nos vemos Pasado de Semana Santa. pasado Semana Santa, exactamente. Iba a decir la semana que viene, pero no.
Así que, bueno, pues felices vacaciones, las que tengáis vacaciones para Semana Santa, que lo paséis muy bien y nos vemos a la vuelta. Muy bien. Y nosotros nos volvemos a ver mañana, así que les espero, como siempre, en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.